doméstico. Saludo a la doctora María Amparo Casar a estas horas en su juicio, precisamente para que hagamos con usted, pues no un juicio porque no somos quien, pero sí para analizar y valorar qué es lo que hay detrás de todos estos ataques, del discurso xenófobo, en fin, de la actitud del presidente de Estados Unidos. Doctora Casar, bienvenida otra vez, ¿cómo estás? Muy bien, Pepe, pues con mucha tristeza de que ocurran estas cosas y como tú dices hay que analizar qué hay detrás de esto. Creo que Trump ayer le bajó a su discurso, pero esto de echarle la culpa a los videojuegos y a las series de violencia y demás, bueno, pues me parece lamentable. El no reconocer que según varias casas que miden la frecuencia con la que se usan ciertas palabras, así como se hace en el caso de México, que Luis Estrada mide las palabras de Andrés Manuel López Obrador en la mañanera, pues allá lo hacen otras empresas y cuando menos ha mencionado en lo que va de este año más de 3,000 veces esta palabra de invasión, que es en la nota que deja el asesino, el terrorista, la palabra decir tenemos que recuperar Texas porque nos han invadido los hispanos, no habla de latinos, no habla de mexicanos, habla de los hispanos. Así que sí creo que haya una clara relación, no es una cuestión de causa-efecto necesariamente, pero hay una relación entre este discurso promovido por Donald Trump en sus twitters, en sus apariciones públicas con respecto a la migración, particularmente mexicana y centroamericana, y este tipo de acontecimientos francamente sí, pero se le está volteando al presidente de Estados Unidos todo esto, se le está volteando porque nadie que es mexicano, vamos, de habla hispana, en nuestro país y incluso radicado en Estados Unidos, puede olvidar aquellas insultantes palabras cuando Trump aspiraba a ser el candidato republicano a la presidencia, salía de su imperio, del edificio que simboliza su imperio económico, señalando la clase de gente que son los mexicanos. Sí, pero con esas palabras ganó la elección. Las tenemos, mire, las tenemos. Con una sola voz, nuestra nación debe condenar el racismo, la intolerancia y el supremacismo blanco. Estas ideologías siniestras deben ser derrotadas. El discurso del odio no tiene espacio en la América de hoy. Departamento de Justicia que proponga legislación para asegurarse de que aquellos que cometen delitos de odio y asesinatos masivos se enfrenten a la pena de muerte. Esto fue lo que dijo ayer el presidente de Estados Unidos, como tratando de curarse de salud. Pero sí había dicho hace más de 2 años, desde campaña empezó con su discurso y con esas palabras, Pepe, con esas palabras de supremacista blanco, lo quiera o no, es con lo que ganó la elección y probablemente con esas palabras y con esas políticas, porque aquí importan las palabras, pero al final importan más las políticas públicas, puede volver a ganar el año que entra, en el 2020, las elecciones. Creo que el discurso es de linchamiento, de amenazas, de denostaciones, ha sido consistente, en ningún momento ha echado para atrás, más allá de que haya condenado ayer este asesinato, en ningún momento ha habido una variación en su discurso con respecto a la migración de centroamericana y mexicana. Me importa particularmente señalar cuál ha sido la reacción de México, Pepe, porque me parece una relación un tanto cuanto esquizofrénica. Por una parte, creo que los integrantes del gabinete, particularmente Marcelo Ebrard, pero también Ricardo Monreal, en el caso del Poder Legislativo, han condenado seriamente a Donald Trump, a las expresiones, al mismo hecho, y sin embargo Andrés Manuel López Obrador, más allá de mandar un sentido pésame, tomó una posición que realmente a mí como mexicana me decepciona, volviendo a decir que él no se va a pelear con Trump. Aquí no se trata de pelearse con nadie, no se trata de pelearse con el presidente de los Estados Unidos, sino simplemente se trata de condenar, ¿sí?, este hecho, y no lo hizo. Lo hizo Marcelo Ebrard. Te voy a decir cómo lo dijo ayer el presidente en su conferencia, que fue, por cierto, en Valle de Bravo. Lamentamos muchísimo el que se
presenten estos hechos en los que pierden la vida mexicanos y estadounidenses también. Pero no tenemos ningún problema de conciencia, porque nosotros siempre hemos sostenido que no deben de utilizarse medidas coercitivas, que no se debe de apostar a la fuerza, que no se puede fomentar el odio, que no se puede azuzar a los pueblos para rechazar a extranjeros, a migrantes. La opinión pública ha reaccionado, señalando que el presidente de la República debía de emitir palabras más rudas, porque no se trata de una confrontación, se trata de planteamientos ante una realidad que ofende, que humilla a los mexicanos, y con ese afán de no querer confrontar o cuestionar pues políticas como la política armamentista de Estados Unidos, la xenofobia, la discriminación racial, etcétera, pues queda tibia la respuesta. Dices tú, Marcelo Ebrard tomó la voz también y fue un poco más explícito, pero también con unas ideas que parecen, perdóname, con toda franqueza, parecen ingenuas. Sí. Tal vez soy un ignorante, pero parece ingenuo pensar que ellos van a reclamar a Crucius, el asesino, Patrick Crucius, lo van a reclamar para ser juzgado en México por actos de terrorista. Eso, por supuesto, es mediático, no es jurídicamente real, aunque insiste Ebrard que va el gobierno de México a intervenir a través de la Fiscalía General de la República para plantear una querella por estos actos de terrorismo. Y mandar una nota diplomática, y a eso se ha reducido finalmente la reacción de México. Hablo yo de un continuum de las opiniones que hemos escuchado por parte de distintas autoridades, incluida el Congreso, y bueno, pues son cuando menos un poco más o menos tibias que las de López Obrador, pero no se entiende que en un presidente, además de izquierda, se siga hablando, porque no pasaste todo el segmento, Pepe, pero se vuelve a citar esta idea de que hay que respetar la soberanía de las naciones. Ahora, más allá de las palabras, que ya me parece lamentable la posición del presidente de México, pues ojalá y que este tipo de eventos sirviera también para cambiar nuestra política en la frontera sur, porque de hecho le estamos haciendo el trabajo a los Estados Unidos y en los hechos nos hemos vuelto un tercer país seguro. ¿Y a cambio de qué? Eso se da en un momento a cambio de los aranceles. Ni siquiera se da a cambio de un mejor trato, del respeto a los derechos humanos de los migrantes mexicanos que han logrado pasar a los Estados Unidos. Así que ni por el lado del discurso ni por el lado de los hechos creo que es medianamente pasable lo que está ocurriendo con el gobierno de México respecto a los Estados Unidos. No se trata de rudeza, simplemente de firmeza, pero no la hay frente a Estados Unidos. Seguimos agachándonos frente, ahí sí, que le duela o no, como dijo con la longaniza, que si eso calienta, pues que caliente, pero se está comportando como un mandatario que no parece querer a los mexicanos, ¿no? Te agradezco mucho, María Amparo, como siempre. Gracias. Gracias, María Amparo Casar. Tenemos la parte donde el presidente de la República habla del respeto a la soberanía. ¿Lo pones, por favor? Pesar, mi tristeza por los asesinatos, por los fallecimientos de mexicanos y también de estadounidenses en estos hechos del fin de semana en El Paso, Texas. Como todos sabemos, Ciudad Juárez y El Paso son ciudades vecinas y hermanas, como lo son nuestros conciudadanos que viven, que trabajan en Estados Unidos, y como lo es también el pueblo estadounidense. Queremos mantener siempre relaciones de amistad, de respeto, de cooperación para el desarrollo, y nos unen muchos lazos culturales, una convivencia de siglos. Por eso no podemos apostar a ser vecinos distantes. Tenemos que procurar una buena vecindad.
Esto fue lo que dijo pacíficamente el presidente. Sí, una confusión, o sea, podemos seguir siendo buenos amigos, sí, y tener una buena relación, pero esto no obsta para que si tú me insultas, sí, yo ponga las cosas, o al revés, tú me insultas, tú me pongas un alto, ¿no? Gracias, doctora Casar, gracias.